A bolsas y futuros. Hoy vamos a hablar del Nasdaq, un índice que lleva un 27% de caída este año, una barbaridad, pero que si lo miramos con un poco de perspectiva, bueno, pues la verdad es que había subido mucho y en algún momento tenía que tener una corrección. Bien, este es el gráfico. Vamos a quitarle todas las líneas para verlo más claro, y lo que vemos es que hay una de las cosas que a mí me gusta mucho, que es esta media de 200, ¿no? Cuando esta línea, que es una media de 200, tiene pendiente positiva y el precio está por encima de la media, tiende a seguir subiendo. Es lo que se llama estar en tendencia alcista. Luego llega un momento en el que pierde la media, duda alrededor de la media, y a partir de ahí, cuando continúa cayendo, ya esta media ya coge una pendiente negativa, ¿no? Esta es la situación de un cambio de tendencia y pasa de tener una tendencia alcista a tener una tendencia bajista. Bien, del mismo modo que no sabemos cuánto tiempo durará una tendencia alcista, nunca sabemos tampoco cuánto tiempo durará una tendencia bajista. Podría perfectamente desde aquí girarse y volver a subir, recuperar la media y volver a ser alcista, o caer mucho más y ya en algún momento se pondría alcista. Tenemos algunas pistas, eso sí, podemos coger desde el mínimo de aquí y ver la corrección hasta dónde llega, ¿no? Porque se dice que por Fibonacci normalmente la corrección mínima es esta de aquí, que es el 38,2%, pero lo más probable es que corrija entre el 50% y el 61,8%. Muchas veces se queda en algún punto entre medio de estos dos. También se dice que si perdiera los mínimos de la corrección máxima de Fibonacci, es decir, el 61,8%, si perdiera la zona de 10.586, la caída debería llevarle como mínimo al inicio del movimiento, es decir, a los 6.745. Es decir, que en el Nasdaq estamos en una situación en la que de momento todavía podemos pensar que estamos en una corrección sana después de esta subida y que próximamente empezaremos a subir en algún momento. El problema vendría si las caídas continuaran con fuerza y perdiéramos esos 10.586. Ahí sí que las cosas pintarían realmente mal. Ahora mismo, comprar solo porque está aquí y ya veremos a ver si hay suerte y se gira, pues bueno, quizá no, quizá lo que hay que hacer es seguir los valores y esperar que den alguna señal positiva y aún así con algún stop más o menos cercano. Esa es un poco mi idea, es un poco lo que yo pienso que hay que hacer. Bien, dentro de esto vamos a ver algunos valores, los más importantes del Nasdaq y algún otro que yo he seleccionado. Bien, aquí tenemos a Amazon. Bien, Amazon es uno de mis valores favoritos por empresa, por lo que es la empresa, ¿no? Ha sido una empresa que ha sido capaz de crecer a un ritmo impresionante y se ha hecho con el mercado del comercio electrónico. O sea, un mercado tan importante como el del comercio electrónico, pues Amazon es la líder absoluta mundial y es una máquina de hacer dinero. Evidentemente va a tener sus crisis, va a tener sus vaivenes como empresa, pero la base es muy muy sólida y yo pienso que en algún momento volverá a dar muchísimas alegrías. Técnicamente le vamos a quitar de nuevo todas las líneas, vamos a ponerle solamente la media y lo que vemos es que la media claramente ya tiene una pendiente negativa, ¿no? Esa es la situación. Aquí lo que podemos ver es que tenemos un nivel de soporte, esta zona de aquí. Podemos decir que es una especie de una franja de soporte, ¿no? Entre este nivel y este nivel de aquí, que aquí se pasa un poquito, pero este es el más importante, ¿no? Entre la zona de 2040 y la zona de 2200, aquí tiene una franja que en un primer momento debería aguantar como soporte, porque era una zona de máximos históricos. Entonces la zona de máximos históricos, cuando se supera, se convierte en soporte. Lo que era resistencia se convierte en soporte. Si perdiera estos niveles, pues no pintaría bien y buscaríamos ya nuevos soportes, que el siguiente claramente estaría aquí, ¿no? En esta zona de aquí, en los 1308, en la zona de 1300. Nadie sabe qué es lo que va a hacer. Y a mí si me dijera, no, es que desde aquí va a volver a subir y va a superar máximos, pues no me extrañaría tampoco. Pero comprar aquí solamente por eso, pues tampoco lo veo claro. Ahora mismo, ¿qué es lo que se puede hacer en una situación como esta? Pues se puede coger una media de 10 días, que es esta de aquí, y mientras se mantenga por debajo de la media de 10 días, permanecer fuera. Pero sí,
se pone por encima de la media de 10 y esta media de 10 ya empieza a tomar una pendiente positiva, se puede confiar ya en este valor, ¿no? Esa sería un poco la idea. O sea, cuando un índice como el Nasdaq y valores del Nasdaq han caído muchísimo, la media de 10 puede ser un gran aliado para buscar rebotes potentes, rebotes muy fuertes que podrían incluso llevarnos a la media de 200, o incluso podría dar por buena ya la caída, la corrección, y desde aquí volver a hacerlo bien, ¿no? Entonces quizás Amazon es uno de estos valores que tendríamos que seguir. Desde luego la caída desde los máximos es bastante importante. Aquí marcó una zona de 3.780 hasta la zona 2040. Pues fijaros, ¿no? Estamos hablando de una caída cercana al 45% o 40 y pico por ciento. Bien, Apple. Apple es uno de estos valores que a mí ahora mismo me da un poco de miedo. Me da un poco de miedo porque acaba ahora mismo de dar señales bajistas. Así como hay otros que ya han bajado bastante, fijaros que desde los mínimos de la pandemia, en el caso de Apple, pues la corrección ha llegado solo al 38,2%, cuando los demás han llegado más abajo. Bien, ¿esto es bueno o malo? Relativo. Por una parte es bueno porque ha corregido menos que los demás y se demostraba muchísimo más fuerte que los demás, pero por otra ya ha dado una señal de mucho peligro perdiendo esta zona en los 150. Desde aquí, si fuera capaz de volver a subir y superar los 150 y ya puesto a superar la media 200, pues podría mejorar y volver a hacerlo bien. Pero sin embargo, fijaros que este valor está muy alejado incluso de la media de 10, es decir, que las ventas se han cebado últimamente en Apple. Así que de momento en Apple, a menos que superáramos, de hecho, estos 149,77 que marco aquí, que en teoría sería superar la sucesión de máximos y mínimos decrecientes, pues en pura teoría tenemos que estar tranquilos y fuera de Apple. Si también os tengo que decir que Apple es una de las compañías que si cayera con fuerza y se girara, pues a mí me gustaría tener en cartera, claramente. Bueno, vamos a ver Facebook, lo que ahora se llama Meta, que este valor, bueno, hay una serie de valores que han caído mucho antes que el resto, que ahora mismo, sin embargo, cuando el resto caen, pues ya no caen más, ¿no? Parece como que están haciendo como una especie de suelo. Y uno de ellos es Facebook. Ya digo que ahora se llama Meta, pero bueno, yo le llamo Facebook porque así casi todo el mundo la conoce más por Facebook, ¿no? Bien, ¿qué es lo que ha pasado en Facebook? Pues bueno, pues que ha tenido una caída muy fuerte. Esta caída por resultados fueron muy potentes, un 25%, luego cayó otra vez, aquí rebotó fuerte, perdió los mínimos y los recuperó. Vale, ahí está un poco la clave, ¿no? En la recuperación de estos mínimos. Esta zona de aquí es importante, la zona de 186,90, 187 en números redondos, es una zona muy importante en Facebook, porque aquí al perder este nivel y recuperarlo, pues es como una especie de fallo bajista, porque normalmente cuando pierde soportes para continuar cayendo, sin embargo cuando hace aquí y lo recupera, pues igual no está mal, ¿no? Y aquí en la caída justo se ha parado también en esta zona y ahora está aquí dudando, pero me da la impresión a mí personalmente de que esto puede estar haciendo un suelo. Y si desde aquí ahora mismo pues superara ya pues estos niveles seguramente del jueves pasado de los 201, pues ya muy probablemente la media de 10 ya se giraría al alza. Fijaros que aquí ya tuvo un rebote que estuvo marcada con la media de 10. Aquí hubo un amago de rebote también marcado con la media de 10, pero falló pronto y ahora podría hacer un tercero, ¿no? Aquí también en un momento dado podríamos estar ante una especie de hombro, cabeza, hombros. Podría ser. La clave de todas maneras al final va a ser superar este nivel que está muy lejos, los 238. Si superar los 238, la sucesión de máximos y mínimos decrecientes, porque aquí hace un mínimo y sería superar el máximo anterior, ya nos daría un cambio de tendencia de medio a largo plazo. Claro, 238 a nivel actual hay más de un 20% de diferencia, ese es el problema, ¿no? Pero bueno, a mí lo que hizo el viernes me gustó, me parece una buena señal esta vela, y de hecho, así como muy de corto plazo, si superara los máximos de la vela del viernes de 197,90, ya daría una primera señal de compra.
Así que, bueno, pues esa es un poco la situación y es uno de los valores que a mí pues más estoy siguiendo, ¿no? Yo no he entrado todavía en ningún valor del Nasdaq. Google. Bien, Google me parece un poco más tipo Apple, que ha aguantado bastante el tirón, pero ya llegó un momento que empezó a deteriorarse, ¿no? Bueno, un valor que sin duda es un excelente valor, que la empresa es otra barbaridad de empresa. Google, ¿quién no conoce Google, no? Pues aparte del buscador tiene muchísimos más negocios y funciona realmente bien, es una máquina de ganar dinero. Es decir que aquí tenemos ciertos valores que solamente como compra para inversión permanente se podrían tener, y se deben comprar en las caídas, como serían Amazon, como sería Google, seguramente Apple, pero incluso Apple siendo lo que es, yo creo que los dos negocios que a mí más me gustan de todo el Nasdaq son Amazon y Google, porque los veo muy, muy, muy activos. Es que se meten en todo lo que puede dar dinero. Google, por ejemplo, se ha metido ahora en el tema de los coches autónomos. O sea, eso que cuando dentro de poco le apretarás un botón al coche y dirás, llévame a Barcelona, llévame a Madrid, llévame a Sevilla, y el coche te llevará directamente. Pues ha comprado empresas que se dedican a esto y quiere ser el mayor desarrollador, ¿no?, de este tipo de tecnología. Y a mí me parece que es una empresa espectacular, que se está metiendo en todo lo que puede ser futuro de tecnología y que lo está haciendo muy bien. Así que como empresa me gusta mucho, y ahora que está corrigiendo, pues habría que buscar un momento en el que diera alguna señal de compra. Si ponemos aquí un Fibonacci desde los mínimos que marcó de la pandemia, pues vemos que ha llegado ya al mínimo exigido, 38,2%, y a partir de aquí pues está cerca del 50%, que sería los 2017, y el 61,8% estaría en 1776, ¿no? Lo ideal sería que se parara entre los 2000 y los 1776, ¿no? Entre los 1800 y 2000, esa zona es la que a mí, yo sobre todo ahí le buscaría la vuelta en algún sitio. De momento, hace poco, ¿no?, que ha dado señal bajista. La señal bajista la ha dado perdiendo estos niveles, señal muy clara además, soporte por debajo de la media 200, en la zona de 2485, lo perdió y caída fuerte, ¿no? Bueno, pues interesante también este valor. Bien, Microsoft también me gusta mucho, le veo mucha fortaleza y es otro de estos valores tipo Apple que ha aguantado hasta el final estoicamente, ¿no? Aquí tenía que perder la zona de 270 para ponerse mal y la perdió hace muy poquito tiempo, y ahora pues esperamos que continúe corrigiendo porque la media empieza a dar señales bajistas. Aquí incluso, fijaros que la subida es tan grande que esta caída de la pandemia no es ni siquiera significativa para lo que ha vuelto a hacer, ¿no? De todos modos, si le ponemos el Fibonacci desde la caída de la pandemia, que sería desde el inicio del movimiento alcista, realmente vemos que ya se está acercando mucho al 50% de la corrección y que el 61,8 serían los 216,34. Bueno, bien, Microsoft. Bien, y ahora vamos a ver otro de los valores que se asemeja mucho a Facebook. ¿Veis? Facebook, que os decía que ya había caído mucho antes, había dejado mucho de la media y aquí está haciendo como un movimiento ya de suelo. Y este es Netflix. Netflix lo ha hecho todavía más bruto que Facebook, porque Facebook se ha quedado aquí. O sea, Facebook tuvo aquí una primera caída fuerte y a partir de aquí está consolidando. Pues no, Netflix, no contento con esto, todavía tuvo otra segunda caída mucho más fuerte que la primera en porcentaje, que ha continuado cayendo. O sea, la verdad es que la caída de Netflix es absolutamente espectacular. Y de hecho, yo la única conclusión que puedo llegar es que a estos niveles de 700 estaba muy, 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 muy sobrevalorada. O sea, que ahí se habían vuelto todos locos. Porque realmente ahora el motivo por el que cayó aquí un 37% y siguió cayendo después de toda la caída que llevaba, era que había perdido 200.000 suscriptores. Pero vamos a ver, una empresa que tiene 222 millones de suscriptores que pierda 200.000, eso no es una cosa grave. De hecho,
ganó más dinero que el trimestre que el año anterior, porque encima había subido el precio de la suscripción. Entonces realmente no lo veo grave, menos cuando al final, bueno, perdió 700.000, que es los que tenía en Rusia, porque los dio de baja, o sea que realmente ganó 500.000, ¿no? Bueno, pues caída súper espectacular. Entonces yo, de la misma manera que pienso que aquí la subida pues fue demasiado, ¿no? Por lo que sea, el mercado se sobrevaloró. Aquí es todo lo contrario. Aquí está absolutamente infravalorado. Y creo que Netflix puede ser uno de los valores donde se le saque muchísima rentabilidad. Porque en algún momento, alguien se dará cuenta de que Netflix es líder del sector, va a seguir siendo líder del sector. A la gente le gusta más Netflix que el resto de las plataformas, eso es así, y lo hará bien. Entonces yo creo que después de esta caída, y sobre todo de esta caída, ya la caída es suficientemente importante como para buscar señales de vuelta. Y la buena noticia es que por primera vez, está ya muy cerca de recuperar esta media de 200, y la media de 200 se puede poner con pendiente positiva. Podría ser una grandísima operación comprar, poner un stop por debajo de la media de 10 y dejarla subir hasta que la media de 10 nos dé venta, porque el rebote podría ser brutal. O sea, fijaros que realmente solo por Fibonacci no ha tenido ningún rebote significativo desde los 700. Desde aquí hasta donde está ahora, el primer rebote, el primero del 38,2%, nos llevaría a los 370. A los 370. Eso estamos hablando de más de un 100% de revalorización, ¿no? Además tiene sentido porque se ha alejado mucho de la media y en algún momento podría rebotar con fuerza. Bueno, ya os digo, yo creo que es uno de los valores que se podría hacer. La mejor estrategia sin duda es buscar que dé una señal de compra y hacerle caso. Pero incluso comprar aquí, y si baja un 10% más, comprar más, y si baja un 10% más, comprar más. O sea, esta es una de las excepciones quizás a lo que se puede hacer de comprar un valor solo porque esté barato, ¿no? Quizá, ya sabéis que esa no es la estrategia que a mí más me gusta hacer, pero podría en un momento dado hacerse. O sea, si a alguien le gusta comprar algo porque está barato, que yo no recomiendo nunca, si quiere hacerlo, yo creo que lo debería hacer en Netflix y no en otra. Bueno, pues esta es la situación. Si le ponemos de todas maneras vamos a hacer un ejercicio que es interesante, que es ponerle un gráfico logarítmico, en el que lo que se ve aquí es, en vez de lineal logarítmico, es cuánto ha subido y bajado en porcentaje. Bien, en el gráfico logarítmico lo que vemos es que realmente desde los principios, fijaros que tampoco ha caído mucho, ¿no? Pero claro, es que esta empresa había subido una barbaridad y lo estaba haciendo muy bien. Pero es que a nivel de empresa también estaba ganando mucho dinero. Bueno, pues a estos niveles lo que nos está diciendo es que incluso podría caer al próximo soporte, que está en la zona de 132,7, y no pasaría nada, ¿no? Bien, esa es la situación. Pero a mí me da la impresión de que incluso si bajara a estos niveles, antes podría tener un rebote más o menos interesante. Bueno, pues esa es la situación de Netflix. Y ahora vamos con Tesla, porque Tesla sí que es de esos valores que aguantaba también muy bien. Estaba aguantando fenomenalmente y sin embargo ahora empieza a caer con mucha violencia y da ahora mismo señales realmente preocupantes, perdiendo la zona de los 700. Entonces, bueno, este sí que es uno de los valores que la subida ha sido muy espectacular. De hecho, desde los mínimos de la pandemia, fijaros cómo se había disparado más que nadie, ¿eh? O sea, los mínimos de la pandemia, aquí, una vez hecho el split y todo, estábamos en la zona de 86. 86... No, de 68, vaya tela. Bueno, pues aquí ya está en el 50% de la corrección, es verdad, y podría llegar a estos 516. Es un valor que el mercado ha apostado por él súper fuerte, pero que ahora, por primera vez en muchísimo tiempo, ya tiene una pendiente negativa a la media 200, ¿eh? Entonces, muchísimo cuidado, ¿no?, con ese tipo de
de valores y solamente entrar en el caso, en casos muy concretos. Vamos a ponerle también como curiosidad el gráfico logarítmico para que veáis lo que ha caído en función de todo lo que había subido. Fijaros, después de la subida esta que ha sido espectacular del todo, fijaros que esta ha sido una subida que le lleva desde los 36 hasta los 1200. Vaya tela. Bueno, pues si le pusiéramos desde aquí el retroceso de Fibonacci, vemos que aún así está en el 50% en porcentaje. Bien, ¿qué decir de aquí? Pues solamente viendo este gráfico desde aquí dices, puede caer mucho, ¿no? Realmente puede caer mucho. Como poder sí que puede. A mí me asusta el tema de que esté la media de 200 ya con una pendiente negativa. Y hay otra cosa que me asusta y es el hecho de que hay mucha gente que se ha perdido las grandes subidas de Tesla y que en las caídas pues enseguida lo ve barato. Y realmente pues está 10 veces más caro vamos, 20 veces más caro de como arrancó, ¿no? en este movimiento aquí, en el año 2019. Así que bueno, valor que es muy volátil desde luego y que habría que esperar a que mínimo se pusiera por encima de la media 10 para un rebote. Y bueno, también es verdad que cuando se pasa de bajar tiene rebotes muy fuertes, ¿eh? Aquí cae y rebota un montón, aquí cae y rebota un montón. Así que bueno, valor apto para especular absolutamente, pero no ahora mismo para mantener a medio plazo. Bueno, luego tenemos aquí a AMD. AMD es otros valores que aguantaba bastante bien, pero me está empezando a no gustar nada porque ya ha dado señales negativas de verdad, que ha sido perdiendo este nivel de aquí, la zona de los 100, ¿no? Eso es una zona de mucho peligro, lo pierde, intenta recuperarlo, no puede y ahora está por aquí. Bueno, hasta que no se ponga por encima de la media 200 yo iría con mucho cuidado porque perfectamente puede estar consolidando para seguir cayendo. Nvidia, bueno, Nvidia también ha bajado bastante desde 350 que estaba hasta la zona 166, es una caída muy fuerte. Aquí hay que pensar que la pérdida de este nivel sí que nos dio salida claramente, la pérdida de los 206 y continúa cayendo. Es un valor muy volátil también y desde los mínimos de la pandemia, atención porque ya está corrigiendo el 61,8%. Es decir que estos niveles ya son críticos. Es una zona en la que desde aquí ya debería reaccionar y si no reacciona desde aquí, pues ya las cosas se ponen feas en Nvidia. Aquí la señal del viernes parece buena. Si superara máximos del viernes en los 174,10 se podría comprar con una visión de medio plazo incluso porque ha llegado al objetivo de corrección con un stop por debajo de 157,5. Claro, es que fijaros que estamos hablando que aquí en un mismo día pasa de 157 a 174. Estamos hablando de más de un 10% en un mismo día. La volatilidad que hay aquí es extrema. Pero, en fin, es lo que hay. También si empieza a subir puede hacerlo con mucha fuerza. Bien, PayPal. PayPal es otro de estos valores que ha bajado muchísimo. Que quizá podría parecerse a Netflix o a Facebook, pero con una diferencia, y es que este ha seguido bajando, ¿no? Entonces, todavía no ha dado una señal más o menos de suelo, así como Netflix aquí pues ya parece que esto puede ser un suelo porque desde aquí ya reaccionó con fuerza y la última caída del Nasdaq no ha bajado con la misma fuerza y Facebook también parece que está haciendo aquí una especie de suelo que hemos visto mínimos. En el caso de PayPal parece un poco distinto, ¿no? Aquí realmente no ha recuperado nada, ni siquiera los mínimos que perdió aquí los ha recuperado, ¿no? Intentó pero no pudo el viernes. Entonces bueno, es un valor que sin duda cuando rebote lo hará con muchísima fuerza porque a nivel de Fibonacci pues realmente entre estos máximos pues puede rebotar como mínimo a la zona 164, que estamos hablando otra vez de un 100% de rebote, ¿no? Si le ponemos ahora pues a nivel de el gráfico, vamos a poner el gráfico en semilogarítmico, vamos a ver porque al final el problema siempre es que había subido todo mucho, ¿no? Entonces vamos a ponerle aquí un poco más de
más de historia, y lo que vemos es que había subido mucho, pero ahora la caída ha sido más espectacular que en otros sitios, ¿eh? La verdad que sí, la verdad que sí. PayPal sí que se queda tocado a nivel de tendencia alcista de medio y largo plazo, ¿eh? Sí que se queda tocado. Es un valor que la caída ha sido demasiado fuerte y no se ve esa fortaleza ahora de rebote que en otras. Posiblemente lo tenga en algún momento, un rebote fuerte. Pero bueno, vamos a ver. Y bueno, y aquí están unos valores que a mí más me gusta del Nasdaq y que sigue demostrando fortaleza. Se llama Monster. Bien, Monster es un valor que me gusta mucho por la filosofía que tiene la empresa. La empresa tiene una filosofía de ir amortizando cartera, ¿no? Entonces, en vez de repartir beneficios, compra autocartera y la amortiza, con lo cual cada vez hay menos acciones, y si el mismo pastel se reparte entre menos acciones, pues cada vez valen más, ¿no? Es una estrategia que ha aplaudido muchísimo el mercado, que va muy bien, y ahora, en contra del resto del Nasdaq, pues está perdió la media 200, aquí se puso mal, pero ahora es el primero que está recuperando esta media 200, así que tiene bastante buen aspecto. Sería malo, de cualquier modo, que perdiera ya este nivel, ¿no? La zona de 82,30. Pero bueno, la verdad es que es unos valores que a mí personalmente me gusta. Y por último vamos a ver Zoom, porque Zoom es otro de estos valores que ha bajado muchísimo, pero que se parece más a PayPal que a Netflix o a Facebook, porque no se ve una señal clara de recuperación. De hecho, aquí perdió estos mínimos de aquí, en la zona de 94,46, y todavía no he sido capaz de recuperarlo. Es verdad que si ahora superara este nivel, los 95,80, pues se podía poner un stop por aquí debajo de 84,04, que bueno, no deja de ser más de un 10%, pero es un poco la jugada que se puede hacer y esperar a ver si hay suerte, pegar un rebote muy fuerte. Pensar que la caída también ha sido espectacular, y de nuevo este es uno de estos valores que pues ha empeorado claramente su aspecto. Vamos a ponerle en logarítmico, en porcentaje, lo que sube y baja, y vemos que en efecto la caída superó claramente el 61,8% y podría llegar al inicio del movimiento en esta zona de aquí sin ningún problema, ¿no? En la zona aquí de los 92, no, perdón, 62. Bueno, yo creo que este no es un valor que sí que se ha visto claramente perjudicado en su estructura de medio y largo plazo. Así que tanto esta como PayPal yo iría con más cuidado, y sin embargo Facebook y Netflix pues me gustan más como posibilidad de reacción. Bueno, pues este ha sido el análisis de los valores del Nasdaq más interesantes. Espero que a vosotros también os parezca interesante estos análisis, y que bueno, pues que sigáis estos vídeos, ¿no?, en Bolsas y Futuros, ya sabéis, os suscribáis, que os recomendéis a vuestros amigos y conocidos seguidores de la bolsa si es que os parece interesante.